están? Buenos días, 8 de la mañana con 1 minuto. Te saludo Sorprendidos. también. ¿Cómo estás, Karen? Sí, un vuelco en el caso de la desaparición de la dirigente mapuche, ambientalista Julia Chuñil, desaparecida desde el 8 de noviembre del año 2024. Hoy sus 3 hijos, Karim y un ex yerno, estén siendo detenidos en estos momentos ahí en la región de Los Ríos, en Mafil puntualmente. Bueno, fueron detenidos durante la madrugada en un mega operativo donde participaron más de 100 efectivos. Claro, desde la fecha en que desaparece hasta ahora comienzan a haber muchas versiones sobre su desaparición, conflictos de tierras, pero nos vimos sorprendidos todos hace minutos nada más cuando nos enteramos que sus hijos fueron detenidos por haber participado en la desaparición de su madre. 3 hijos y un yerno. Bueno, vamos a preguntarle a Ignacio Beltrán, quien ha estado en la zona, fue testigo de estos mega operativos donde han participado más de 100 efectivos en la detención de estas personas. Nacho, vamos contigo. Buenos días. Cuéntanos un poco detalles del operativo, de lo que ha ocurrido y con este vuelco sorprendente en este caso. Impresionante. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. Hablamos entonces hablaríamos de parricidio. Gusto saludarte, Nacho. Sí, hola Karen, Karim, ¿cómo están? Efectivamente, desde muy temprano nosotros nos encontramos aquí en la zona, en la comuna de Mafil, en un sector rural de Mafil hacia la cordillera, en el sector de Putrehuel. Y aquí está precisamente en cámara de Paulo Quintana uno de los domicilios de los hijos de Julia Chuñil, quien se encuentra desaparecida desde el día 9 de noviembre del año 2024. Fueron precisamente sus hijos quienes realizaron la denuncia y un año y varios meses, 3-4 meses más tarde, ahora en enero del 2026, hay un vuelco, como decían ustedes, y es la Fiscalía quien solicita una orden de detención al Tribunal de Garantía de los Lagos, solicitando, pidiendo que la detención de 3 de sus hijos y un yerno, quienes estarían involucrados como autores directos del parricidio de esta mujer, de Julia Chuñil, esta activista mapuche, esta activista también que tiene que ver con el tema medioambiental, precisamente aquí en la región de Los Ríos, que cuidaba estos cerros que están en este lugar con árboles nativos. Y fue una de las hipótesis que se manejó en su minuto, en que esta mujer habría sido desaparecida, habría sido asesinada. La familia decía por parte de algunas forestales o un vecino también se apuntaba todo hacia allá. Pero finalmente, como también ya lo había dicho la Fiscalía en meses anteriores, no descartaba la participación precisamente de los hijos en la muerte de esta mujer, en la desaparición, porque hay que dejar en claro que todavía no está los restos, el cuerpo de esta mujer en manos de la Fiscalía, y es precisamente lo que está realizando a esta hora el personal de Carabineros. Llegaron más de 500 efectivos precisamente a esta zona, participaron en los allanamientos en 3 domicilios, 2 en el sector donde nosotros nos encontramos a esta hora en la comuna de Mafil, otro en la comuna de Temuco. Más de 500 efectivos que no solo están resguardando este sitio del suceso en una zona denominada como zona de conflicto, sino están realizando distintos tipos de pericias, ya sea con aeronaves, ya sea también con personal terrestre que está inspeccionando cada uno de estos sitios del suceso, de estos domicilios allanados, e incluso tenemos también la información que hay perros busca cadáveres que están precisamente en estos domicilios trabajando, estableciendo si es que se puede hallar algún tipo de resto orgánico que pueda pertenecer a esta mujer desaparecida. Estas 4 personas fueron detenidas en horas de esta madrugada en cada uno de sus domicilios. Luego llevado hasta un cuartel policial, y durante esta misma jornada, en horas de esta mañana, en el Tribunal
de garantía de los lagos van a ser más que formalizados, se le va a realizar el control de detención, porque lo más seguro es que están reuniendo nuevos antecedentes en esta jornada para ya poder formalizar el día de mañana, muchachos. Ese es el resumen que tenemos a esta hora del trabajo de Carabineros, que comenzó muy temprano. Nacho, estamos viendo imágenes de uno de los detenidos. Son 4, ¿no? 3 de los hijos y el yerno. Las imágenes que hemos visto es la detención de uno de ellos y se ve a algunos funcionarios policiales que vienen saliendo de una vivienda, de un lugar, con cajas con evidencia también. Ahí las están subiendo a la parte posterior de una patrulla policial, como vemos en esas imágenes. Bueno, madre de 5 hijos, sí. Una activista que desaparece cuando va a buscar los animales y desde ahí que no se encuentra el rastro. Sí, junto a su perro Cholito. ¿Te acuerdas que en muchas oportunidades ahí se mencionó este dato también? Oye, durante meses, esto es importante decirlo, durante meses estos familiares acusaron hostigamientos a la familia. Ellos empujaron la causa en otra dirección. Acuérdate que culpaban a un empresario y mencionaban mucho la frase de su mamá diciendo: si me pasa algo ya saben quién fue. Fíjate que Mega Investiga hizo un tremendo reportaje, buscó ahí antecedentes, pero ya hace un buen tiempo se hablaba y se reconstruían relaciones familiares bien complejas, incluso con violencia intrafamiliar, con antecedentes de agresiones, incluso amenaza de muerte, el resultado de muerte en una de estas situaciones. Bueno, se desconoce por ahora el paradero de Julia Chuñil. No se sabe, se están realizando peritajes ahí, Nacho. ¿Qué información manejas tú de aquello? Tú nos hablas de que había 500 efectivos que han participado, por una parte, de la detención de estas 4 personas, pero también en los operativos de búsqueda que se están realizando, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, del rastreo que se está haciendo para poder dar con el cuerpo de esta mujer. Vamos a hablar con un vecino precisamente de la zona. Señor, muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Floridor Sánchez. Don Floridor, bueno, ¿escuchó durante esta mañana el allanamiento? Sí, nosotros estábamos durmiendo cuando nos levantamos, aquí estaba tapado de vehículos con Carabineros, que se dio investigaciones, y más tarde, para interrogación. ¿De quién es ese domicilio que vemos aquí que está trabajando Carabineros? Esa parte pertenece al campo de nosotros aquí. Ya. Nosotros dejamos una familia Contreras aquí. ¿Y usted es familiar de alguno de las personas que viven ahí? No. ¿Quién vive en esa casa precisamente? ¿Algún hijo de la señora Julia Chuñil? Los hijos, pues, los hijos. ¿Los hijos viven ahí? Janet. Ya. Janet, pero ¿Con nosotros... su esposo? Sí. Ya. Pero no, ella vivía sola. Ella vive sola. Sí, vivía sola. Sí, un primo mío vivía con él, tenía una familia. Oiga, ¿y cuáles eran las sospechas que habían aquí? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Mire, aquí no se sabía nada, qué es lo que pasaba. Pues aquí la señora hasta se perdió y hasta la fecha no se sabía nada. Pues. ¿Qué pasó? Si estaba allá por la FIDE y se perdió la señora hace más de un año. Hay 3 hijos que están detenidos, incluido. Claro, sí es lo que estábamos escuchando ahora. ¿Ya? ¿Y qué le parece, oiga? Oigan, es raro, pues. Si nosotros aquí la señora se perdió, le echaron la culpa a un caballero de Mosta, y yo no tiene ni idea de qué es lo que ha pasado. Hasta la fecha, si nosotros estábamos todos lo mismo, no sabíamos qué pasaba. ¿Me imaginas? ¿Sorprendido con todo esto usted? Sorprendido, pues. Si la señora aquí venía aquí entre nosotros a comprar queso, a buscar suero para unos chanchos, todo eso. Pero de repente desapareció de un día para otro. ¿Cree usted la teoría que fueron los hijos? Eso es lo que no se sabe, porque uno no puede descartar nada, porque no tiene idea. Pues. El lugar donde desapareció. Muchísimas gracias. ¿Su nombre, señor? Nacho, es por ahí cerca. Don Floridor. Sí. Muchas Nacho, gracias. El lugar donde desaparece. Sí, claro. El 8 precisamente, de noviembre del 2024. Vamos a preguntarle directamente. Sí. ¿Dónde desaparece Julia Chuñil? ¿Es cerca de aquí del lugar? En la FIDE, seguro. Ya. ¿A cuánto? A 3 kilómetros. A 3 kilómetros. Claro, que ahí este era el domicilio de Julia, ¿no? Aquí, esta casa de acá. Sí. Ya. Porque nosotros aquí dejamos, cuando nosotros compramos, aquí dejamos una familia Contreras. Y uno de esos cabros se metió con esta señora porque ella andaba, siempre era comerciante, vendía cosas, cada día venía de Temuco. ¿Y quedó con ese domicilio? Y después él se fue, parece que no sé qué pasó ahí. Y quedó ella. Muy bien, muchas gracias. Listo. Oiga, aquí este hombre nos aclaró mucho. Sí. Precisamente el lugar donde nosotros nos encontramos, no podemos avanzar un poco más allá porque está Carabineros resguardando aquí. Y ella vivía ahí con sus hijos, policial. Claro. Pero hay un domicilio, Paulo Quintana, muéstranos el domicilio, la casa que vemos ahí en el fondo. Estamos a unos 50 metros de distancia
donde está siendo resguardado y trabajando también personal de Carabineros. Pero ese es el domicilio donde vivía Julia Chuñil, del lugar donde se pierde, donde el lugar en el mes de noviembre del año 2024 ella salió supuestamente a buscar estos animales a un predio vecino. Y claro, a 3 kilómetros está el Fundo La Frix, perteneciente a un agricultor de la zona. Y eso es lo que, de algún modo, era la hipótesis que manejaba la familia. Es decir, los hijos, ellos apuntaban a que este vecino estaba involucrado en la desaparición de la mujer. Es decir, Julia Chuñil desapareció desde este domicilio precisamente donde estamos en este lugar. Oye, Nacho, no, claro, ella defendía ese bosque nativo que se encuentra ahí, ¿no es cierto?, dirigente ambientalista, muy comprometida con esa tierra, pero lo que llama la atención es ese punto que tú mencionas, Nacho, ahí justamente, Karim, estos hijos siempre empujaron la investigación, la causa, en otra dirección. Culpaban a este empresario de origen alemán que vive por ahí, ¿no es cierto?, muy cerca, y decían que él era el responsable, y mencionaban, como decíamos un ratito, esta frase, diciendo, si me pasa algo ya saben quién fue, atribuyéndole esta frase a su mamá. Fíjate que a propósito de este reportaje que yo te mencionaba de Mega Investiga, existía el antecedente además de una relación familiar muy compleja. Hay una declaración de ella incluso en contra de uno de sus hijos por una causa de homicidio. Ella misma fue a declarar en contra de uno de sus hijos y dijo, estoy enferma, estoy sola. Sí, fíjate que estaba revisando las hipótesis, las teorías que habían en su minuto. Bueno, se pensó que pudo haberse extraviado, ¿no? Claro. Ella va a este monte ahí, en un sector rural, en la Araucanía, a buscar estos animales, desaparece, se le pierde el rastro por completo, nunca más se supo nada sobre su paradero. Y es ahí donde surgen estas versiones, porque ella era protectora de estos bosques nativos, ¿no? Sí. Entonces se culpan a algunas personas y son los hijos los que ahora podríamos especular respecto de eso, de que lo hacían para cambiar el foco de la atención, desviar un poco la atención sobre ellos, porque Nacho, tú nos puedes corroborar esto. Yo recuerdo que en algún minuto, durante todo este tiempo, más de un año, también se mencionó que los hijos podrían haber estado involucrados y eso generó marchas, protestas, incluso acá en Santiago, no solamente en la Araucanía, pero siempre estuvieron también en el foco del Ministerio Público, nunca fueron descartados del todo. Y ahora estamos siendo testigos de estas detenciones. Son 3 de los 5 hijos. Por supuesto que es llamativo, es sorprendente. ¿Cuál será el motivo? Y lo que hay que ver es eso, que hay detrás de esto. Claro. Y quería preguntarle a Nacho, porque hay otro caso de una mujer de 90 años. Estas personas también van a ser formalizadas por un robo con intimidación de otra mujer de 90 años, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con la desaparición de Julia Chuñil? ¿Qué participación tendrían los hijos de Julia Chuñil en la muerte de esta mujer de 90 años, Nacho? ¿Qué sabes de eso? Claro, lo que hay que aclarar que durante esta mañana ya hubo una declaración por parte de la Fiscalía de la región de Los Ríos. Hay que decir que aquí estamos muy cercanos a la región de la Araucanía, casi en la frontera de la región de la Araucanía con Los Ríos, pero esto pertenece a la región de Los Ríos. ¿Qué dice la Fiscalía? Que hay 4 detenidos, que 3 de ellos son hijos, que están siendo investigados y van a ser formalizados por el delito de parricidio, es decir, la participación con un familiar directo y también uno de los yernos con el homicidio de esta mujer. Tenemos declaraciones por parte de la Fiscalía, también de Carabineros, durante este allanamiento, diversos, en 2 domicilios aquí en Banfield y también en Temuco. Escuchemos. Hoy, a través de un equipo multiagencial, la institución ha ejecutado 4 órdenes de detención, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente. Antecedentes que, conforme a los medios de prueba existentes, fueron incorporados en su totalidad al Ministerio Público. Actualmente se encuentran detenidos 3 hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo, en el caso de los hijos,
la calificación de parricidio, todos en calidad de autores. Los antecedentes serán expuestos por la Fiscalía en la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación ante el juez de garantía de Los Lagos, la que se desarrollará en las próximas horas. Iba a ser clave entonces esa audiencia para conocer efectivamente la participación de cada uno, pero qué brutal, Karim, 3 hijos, el ex yerno acusados entonces de orquestar y de ejecutar este crimen brutal. Después de tanto tiempo comienza ya a conocerse la trama en una situación pero que ha estremecido. La historia es tremenda porque además ellos, o sea, claro, planifican todo esto, se coordinan, si es que es como se dice, porque hay que presumir todavía la inocencia, ¿no? Estamos en una etapa en que recién han sido detenidos, se va a formalizar su detención, luego tiene que venir todo el proceso investigativo hasta que sean declarados culpables, si es que lo son. Eso es lo que tendrá que determinar la justicia. Pero lo que hemos conocido hasta ahora de este giro por completo, nosotros estábamos... Un vuelco. O sea, incluso hasta, recuerdo declaraciones del propio presidente, presionando a las instituciones para que se lleve adelante la investigación que tuviera resultados para dar con el paradero de esta mujer, y ahora nos enteramos, nos sorprendemos esta mañana con que sus hijos son los detenidos. Ignacio, te preguntaba yo por qué relación tendría esto con la muerte de otra mujer de 90 años. ¿Se sabe algo al respecto? Claro, se habla de la muerte, no de la muerte, sino de un robo con intimidación a un adulto mayor de 90 años. Precisamente 3 de los hijos también tendrían participación en esto y van a ser formalizados en las próximas horas, no tan solo por el parricidio de Julia Chuñil, sino también por este robo con intimidación a un adulto mayor de 90 años. No se ha precisado si se trata de una mujer o un hombre. Nosotros tomamos otra ubicación y estamos tratando de rodear el domicilio que está en este momento en pleno operativo de allanamiento, y vemos ahí la instalación de unas carpas de la OCAR de Carabineros, que de alguna manera adelanta lo que va a ocurrir acá en las próximas horas. Se habla de algunos perros, busca cadáveres, perros especialistas precisamente en poder encontrar algún tipo de resto orgánico, perros que van a estar trabajando precisamente en este lugar de la región de Los Ríos, y decir que hay una gran cantidad de personas del OS9, de distintas unidades de Carabineros que están haciendo un trabajo especializado de rastreo, digamos, de poder detectar pistas importantes para poder establecer y llevarlas al tribunal el día de la formalización. Eso es importante decirlo. La Fiscalía, ya lo adelantó la fiscal, va a realizar el control de detención, que tiene que ser antes de las 24 horas de que estas personas fueron detenidas, pero y eso va a ocurrir durante la jornada de este día miércoles. Pero ya nos adelantaban que el día de mañana recién van a ser formalizados, porque están a la espera de algún tipo de resultado muy importante, alguna pista clave que va a poder ser utilizada el día de mañana en la formalización. Eso, ¿qué pasa con esa pista? Quería justamente comentar acá con Karim, que permitió la detención de Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, a quienes se unió Bermar Flavio Bastías, que sería entonces este ex cuñado. Oye, con una pista clave que permitió detenerlos y que los tiene hoy en día, o los va a tener dentro de muy poco, imputados por el delito de parricidio, mientras que el ex yerno será formalizado por el delito de homicidio calificado con la agravante de alevosía. ¿Cuál será la pista clave que encontraron? Yo no sé, Ignacio, si tú tienes información respecto a muestras de sangre que habrían, manchas de sangre, restos biológicos que habrían sido encontrados en el domicilio. ¿Serían esas las pistas de las que estamos hablando, no? Porque vimos algunos funcionarios policiales con unas cajas con evidencias que fueron subidas a el portamaletas de una patrulla policial. ¿Qué llevaban esas cajas? ¿Se sabe el contenido? ¿Qué se sabe de esas pruebas? Claro,
son varios puntos que son muy relevantes a la hora de acreditar con antecedentes la participación de estas 3 personas, de estos 3 hermanos, esta mujer y estos 2 hermanos, Javier, el caso del hermano menor que precisamente vivía con Julia Chuñil, y además el yerno. ¿Qué tienen que ver estas pistas con, por ejemplo, la ubicación de estas personas el día de la desaparición de Julia Chuñil? Es la ubicación que dan las antenas de teléfono de celular donde se encontraban ellos, que es contrastado versus las declaraciones que han dado, que muchos dicen que no se encontraban, por ejemplo, en esta misma comuna, pero sus teléfonos dicen otras cosas. Ahí están las primeras contradicciones. Tú hablabas también, Karim, de restos orgánicos o sangre encontrado hace algunos meses también en uno de los domicilios. Al parecer sería precisamente el domicilio de Julia, sí, en el dormitorio de uno de sus hijos. Eso es un elemento muy importante, Ignacio, donde sí, la Fiscalía fue trabajando para dar, digamos, y poder imputarles este delito. Sí, fíjate que estaba revisando la información y los peritajes que hizo la Vocar de Carabineros detecta sangre perteneciente a uno de sus hijos. Hablamos de Javier San Martín Chuñil, en una carreta que Julia había usado el mismo día de su desaparición. Esa es una de las pruebas. Y lo otro son manchas de sangre en su habitación y en partes del predio, ¿no? Este terreno en disputa, que es lo que llevó a la Fiscalía a pensar que había la participación de terceros. Además, huellas en un vehículo y algunos de los objetos que se encontraron, un bastón y un cojín en una casa abandonada a unos 2 kilómetros de su hogar. Esas son parte de las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público, que probablemente van a ser planteadas en la audiencia, ¿no?, durante esta mañana. Oye, pero qué tragedia todo este caso, ¿ah? La búsqueda, la desesperación, porque, claro, había varios videos donde ella aparecía, una activista reconocida en la zona, una dirigente mapuche, además, muy escuchada, defendiendo, bueno, el bosque nativo, ¿no es cierto?, y con mucho compromiso, además, medioambiental. Entonces, esta búsqueda se ha extendido ya durante tantos meses y es increíble como cada una de estas partes empujaba, Nacho, la investigación en un sentido. Vemos, ¿no es cierto?, por una parte se decía no y se apuntaban todos los dardos en contra de este empresario que vive por ahí en la zona, se hablaba de un derecho de paso, ¿no es cierto?, y de un hostigamiento, y además, bueno, estos 3 hijos junto al ex yerno que decía y que durante varias oportunidades también participaron de estas marchas y decían, ¿no es cierto?, que si le pasaba algo a su mamá, el culpable iba a ser esta persona. Ahora, ¿qué puede llevar, qué tragedia? ¿Qué puede llevar a estos hermanos a tomar la decisión de matar a su madre? Si es que fuera así, ¿no? Insisto, eso lo tiene que determinar la justicia. Bueno, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué habría detrás? ¿Es un conflicto económico? ¿Temas familiares? ¿Qué es lo que habría motivado esto, Ignacio? ¿Hay algún trascendido? ¿Hay alguna información? ¿Se habla de contratos de venta de un terreno con en el que habría participado uno de sus hijos, que esta mujer habría tenido el usufructo vitalicio? No sé qué antecedentes se han entregado respecto a las motivaciones que habrían tenido ellos. Claro, lo consultamos, pese a la cuña, a la declaración que nos entregó la Fiscalía, donde escuetamente se referían a la detención de estas personas. Lo preguntamos y nos dicen que tiene que ver con una discusión familiar que termina en todo este desenlace. Tú bien lo decías, habían unos documentos que eran muy recientes a la fecha donde desaparece, donde precisamente la mujer, Julia Chuñil, la mujer desaparecida, dejaba en evidencia la voluntad de no dejarles en vida tierras, herencia a sus hijos. Y precisamente esa es otra de las tesis que estaba siendo investigada por la Fiscalía y que al parecer tendría asidero en cuanto a que se está investigando precisamente el parricidio de estas personas. Aquí vemos cómo personal de Carabineros controla a cada vehículo que va llegando al lugar, algún tipo
de familiar que precisamente vienen a ver aquí a la zona. Está impedido el paso para todo tipo de vehículos porque hay un trabajo policial que está realizando Carabineros, un trabajo pericial que necesita mucha concentración y además que no se interrumpa, digamos, el trabajo que se está realizando. Somos el único equipo que estamos precisamente en el lugar de los allanamientos, de los operativos durante esta mañana en la región de Los Ríos. Hemos sido testigos de lo que ha ocurrido durante esta mañana, un gran número de contingente policial. Los vecinos ven que no pueden transitar por estos caminos, pero también han tenido bastante paciencia respecto al trabajo que se está realizando acá para dar, en definitiva, con aclarar este homicidio, la muerte, la desaparición de esta mujer, que todavía, lo decimos, no se encuentra su cuerpo, y es precisamente en eso lo que se está trabajando el día de hoy. Bueno, si logra, ¿no es cierto?, establecerse la causa, si hay a lo mejor una confesión de por medio, podría eventualmente saberse incluso el paradero de ella, ¿no es cierto?, que es lo que esperamos. El capitán Oscar Valdés está con nosotros ya acá en el estudio. Bienvenido, capitán. 100 efectivos policiales están participando, pero esto sigue, porque veíamos además, ¿no es cierto?, evidencia que está siendo trasladada, y ya, bueno, para propiciar esta detención es que se reunieron pruebas suficientes, ¿no? Correcto, estamos hablando de un robusto trabajo de investigación que desarrolló específicamente un equipo especial del departamento CEP, del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, que aproximadamente hace ya 7 meses se le encomendó la misión de generar una revisión del antecedente y desplegar mayor cantidad de diligencias. Y en torno a estas diligencias especializadas, que contaron con un sinfín de antecedentes, que se logra consolidar de una forma bastante fehaciente antecedentes que son puestos a disposición de la Fiscalía, y se logra el convencimiento para decir que estas personas deben ser detenidas a causa de lo que fue la desaparición y potencial muerte de esta víctima. Entonces, hoy día vemos que el despliegue es importante, la Dirección Control Droga e Investigación Criminal se traslada hasta la región y genera estos allanamientos que parten con la detención. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Se pueden adelantar? Tengo entendido que, yo entiendo que, que no se va a hacer un despliegue de esta envergadura, que el Ministerio Público no se va a arriesgar a pedir órdenes de detención. Correcto. Sin las pruebas suficientes. Correcto, por eso hablamos, Karim. Pero son restos biológicos, orgánicos, estamos hablando de escuchas telefónicas que involucran a las personas que fueron detenidas. ¿Qué nos puede decir? Hay un sinfín de pruebas que son tanto la evidencia que tú ya bien comentas, que ya era parte de la carpeta investigativa, había muchos blancos de interés, algunos que claramente no apuntaban hacia lo que era esta certeza judicial que se está planteando hoy en día, y otras son evidencias y pruebas testimoniales, que de igual manera van a ser presentadas ahora un poco más en la formalización. ¿Hay confesión de alguno de ellos? Entiendo que no, entiendo que no. Eso obviamente va a surgir ahora dentro de lo que es la formalización, pero esto es dinámico, comprendamos que existe un proceso que está actualmente en desarrollo. Estas personas, si bien es cierto, eran entendidas como sujetos de interés, ahora se finalmente materializa a raíz de todo este trabajo investigativo robusto que se apunta finalmente a que son ellos los eventuales responsables tanto de la desaparición como, decimos, de la potencial muerte de la víctima. Oiga, y bueno, durante muchas oportunidades vimos, no sé, incluso personas que tenían la tribuna para decirlo en algún concierto, en las calles, esta leyenda, ¿no?, de dónde está Julia Chuñil. Sigue siendo todavía un misterio, no se sabe el paradero de ella. No se sabe dónde está. Un paso importante que hemos visto ahora en la mañana es la detención de estos sujetos, y ahora el segundo paso importante es dar con la ubicación de elementos que a lo menos den antecedentes sobre cuál fue su eventual paradero, o ya de plano encontrar restos de ella que nos pudiesen traer obviamente mucho más calma. El equipo está empecinado en lograr la ubicación del cuerpo de la víctima, y es ahora donde se está volcando todo el interés investigativo. Claro, la idea es poder encontrar el cuerpo, qué ocurrió, dónde estaría. Vamos a terreno. Nacho, te estás desplazando. Claro, más allá de las detenciones, ahora va a haber peritajes importantes, ¿no?, para poder dar con los restos de Julia Chuñil, saber qué pasó con ella. Cuéntanos un poquito qué trabajos se están haciendo ahí, hacia dónde te diriges. Sí, claro, nosotros nos estamos tratando de acercar porque ya lo decíamos, lo adelantábamos. Carabineros tiene cerrado gran parte de los caminos que precisamente llegan a este domicilio. Nosotros hablamos con algunos vecinos acá que amablemente nos dejaron pasar por dentro del predio para acercarnos un poquito al sitio del suceso. Y claro, y vemos una gran cantidad de vehículos del Lavocar. Son
3, 4 vehículos que yo estoy viendo en este minuto, identificados con el logo de la AVOCAR, para buscar a una sola persona. Por lo tanto, aquí va a haber un trabajo muy minucioso, orgánicamente, donde podrían ya tener pistas de algunos lugares, donde pudiese haber algún tipo de rastro o algún tipo de pista. Y todo el despliegue que hay acá por parte de Carabineros, por el gran número de personal, tiene que ver más que nada para resguardar la seguridad y que se pueda hacer un trabajo muy preciso durante esta mañana, por lo que podemos ver con el gran número de personal de la AVOCAR, que va a realizar distintos tipos de labores precisamente en este domicilio, donde se supone que se vio por última vez a Julia Chuñil, un domicilio que ya de las 5 de la mañana fue allanado y se está trabajando precisamente con distintos recursos para poder tener alguna pista más, algún antecedente más. Te escucho, Karen. Sí, la última vez que la vieron, cuéntanos detalles, cómo comienza esta búsqueda, quién da la alerta. Muchas veces, ¿no es cierto?, quienes llegan a poner esta denuncia por presunta desgracia, después de que a lo mejor fueron a verla, tú decías, hay investigación en paralelo en la región de Los Ríos, en la región de la Araucanía también. ¿Cómo ocurre, cómo comienza la búsqueda de Julia Chuñil? Claro, son los propios familiares, como ya lo habíamos anticipado, quienes realizan la denuncia, quienes ya al pasar los días y ver que no habían ningún tipo de resultado, comienzan a visibilizar también por qué no estaba Julia. Hay que decir que Julia, además de ser una activista en el tema medioambiental, era la presidenta de la comunidad indígena que está en este lugar, Putrehuel. Era una persona muy activa. Entonces, son los propios vecinos que empiezan a preguntar qué pasó con la Lamnien, qué pasó con la compañera, como se le dice acá, y ella no estaba. Y comienzan con grupos ambientalistas que precisamente trabajan en la zona a visibilizar esto a través de distintas protestas, de distintas marchas que se realizaron en la región de la Araucanía, en la región de Los Ríos, también en la ciudad de Santiago. Y siempre muy protagonistas los propios hijos, quienes iban hasta estos lugares, estaban arriba del escenario, daban su punto de vista, apuntaban que su madre había desaparecido por un vecino que estaba precisamente en la zona, por forestales que podrían tener también algún tipo de participación. Estoy viendo en este minuto el domicilio, la vivienda donde vivía Julia Chuñil, y por una de sus puertas ingresó personal de la AVOCAR con estos típicos trajes blancos para realizar, digamos, pericias al interior de un lugar, y es precisamente lo que se está realizando a esta hora, y Nacho, explica también por qué vemos 4 vehículos de la AVOCAR que están precisamente trabajando en este lugar. Oye, bueno, ahí podríamos hablar eventualmente, no sé, de un sitio del suceso, ¿no? Porque la última vez que se la vio fue justamente ahí. Estamos viendo imágenes de la casa de Julia Chuñil, esta dirigente ambientalista, mapuche, muy comprometida con la zona, que desaparece de un día para otro. Y en estos momentos se realizan, ¿qué tipo de diligencia al interior de esta casa, capitán? Bien, ahora se encuentra trabajando personal especializado, puntualmente la AVOCAR, que está trabajando en todo lo que es el levantamiento de antecedentes o pruebas que pudiesen servir para finalmente determinar cuál fue el grado de participación de estas personas. La gente podrá preguntarse sus casas, con tanto tiempo que ha pasado ya más de un año. Bueno, la experiencia que tiene la AVOCAR nos ha logrado a nosotros determinar que hay un sinfín de características, evidencias que pueden ser levantadas del sitio de suceso con mucho tiempo, indistintamente los esfuerzos que puedan hacer los propios victimarios para ocultar. Y eso es parte del trabajo que se tiene que realizar ahora. Otros se enmarcarán dentro de lo que es la búsqueda y el rastreo, no solamente del cuerpo, sino que de igual forma de alguna otra clase de evidencia que también puede ser importante de incorporar al proceso investigativo. Y lo otro que decía Ignacio y lo que se comentaba recién Karen, la denuncia por presunta desgracia es realizada 2 días después de la presunta desaparición de la víctima y es realizada por su propia hija. Es ella quien... La misma que ahora se encuentra en calidad de detenida. Entonces,
Aquí podemos recordar diferentes casos que han ocurrido a lo largo de la trayectoria criminológica chilena, y podemos pensar como en el caso de Fernanda Maciel, en el caso de profesor Nivaldo, donde finalmente todas las hipótesis que apuntan de manera muy elaborada a personas externas, finalmente termina siendo el propio círculo cercano, donde descansa la confianza, donde se terminan generando los crímenes de sangre. Oye, pero justamente estos hijos, porque aquí está viendo unas imágenes, por ejemplo, de uno de ellos, en una de sus últimas apariciones públicas, uno de los que está detenido ahora, dice que nos culpen a nosotros es terrible, dice, ¿no es cierto? Y justamente empujando la investigación hacia otro lado, o sea, diciendo, entregando antecedentes, hablando de que es otro el responsable, en esta especie de, bueno, se indicaban claramente a alguien que vive por ahí, a otro vecino, ¿no? Por eso es importante en las presuntas de gracia investigar a todas las personas, finalmente. No podemos apuntar de plano a quiénes son los potenciales sospechosos, como se podría decir, sujetos de interés, sino que la revisión de todos los antecedentes debe ser completa y general a todas las personas que mantuvieron algún grado de cercanía con la víctima previa a su desaparición. Y es por ello que la conformación de este equipo especializado durante los últimos 7-6 meses, con los antecedentes que fueron levantando y obteniendo, permitieron establecer esta certeza de que estos sujetos, estas personas tenían alguna relación muy estrecha y muy cercana con lo que había sido finalmente su desaparición. Claro, porque hubo contradicciones, tengo entendido que hubo escuchas telefónicas, correcto, hubo este intento por desviar la atención, por culpar estos conflictos territoriales, ¿no? Incluso se mencionaba a posibles responsables, y todo esto bueno, da un giro inesperado, tal como lo dice el capitán. Son muchos casos donde finalmente es el círculo cercano que termina siendo el responsable. Ahora, tiene que pasar un tiempo para que logren establecer las pruebas contundentes que van a ser presentadas el día de hoy. Oye, pero algo intuían estos hijos, porque comenzaron a tener varias apariciones públicas, ya sabían, parece que este cerco comenzaba ya a achicarse y que ellos estaban siendo de alguna manera observados y que se buscaban pruebas que terminaron finalmente con su detención. En un recital hace muy poco, uno de ellos decía: para nosotros no es muy grato estar acá con la tristeza que tenemos por no tener a nuestra madre al lado, y que nos estén culpando a nosotros es terrible. Por eso estamos acá, para difundir el tema de mi madre, afirmó Pablo, uno de estos hijos, para cerrar con justicia por mi madre. O sea, terrible. Ellos sabían que ya estaban siendo buscados. Si que fueran responsables ellos, además, todo este tiempo sosteniendo una mentira, si es que fueran responsables, insisto, esto lo tiene que determinar la justicia, existe la presunción de inocencia, recién va a comenzar el proceso, pero si es que fuera así, los hijos que deciden organizarse para matar a su madre y luego sostener todo esto que llevó incluso a que líderes políticos plantearan esto. Tengo entendido que se habló hasta del acuerdo de Escazú, que protege a personas que tienen estos intereses medioambientales. Entonces, ¿hasta dónde llegó toda esta mentira? Si es que fuera así. Pero mira, como la evidencia científica finalmente, las pruebas tienen acá un valor enorme, capitán. La propia maduración de la investigación que va tornando a lo largo del tiempo va permitiendo que ciertos elementos se vayan asentando. Claro. Incoherencias lógicas en los relatos, por ejemplo, la propia incorporación de otras personas que también obviamente pueden participar y aportar de la investigación. Lo mismo que decía Karim, de escuchas telefónicas y un sinfín de otras diligencias más que claramente no podemos detallar, pero que van permitiendo que la propia investigación, como decimos, vaya madurando, se va asentando, y eso lo va tornando mucho más robusta, generando el convencimiento para que la Fiscalía solicite al tribunal la orden de detención de estas 3 personas, por algo tan muy concreto, que es el parricidio y el homicidio. ¿Qué se sabe, de qué podemos decir del perfil de estas personas? Porque tengo entendido, lo estábamos comentando con Nacho, que está ahí en terreno donde se están realizando las diligencias, que también van a ser formalizados por un robo con intimidación a una adulta mayor de 90 años. Sí, ahí se suma otro elemento más que también surge a raíz de lo que es el proceso investigativo que se desarrolló por parte de este equipo especializado durante estos 7 meses. Y ahí, si bien es cierto, claro, nos va dando indicios de cuál era el nivel de violencia que existía finalmente a la base de que podían llegar a cometer este y otra cantidad de delitos más. El hecho de ya cometer eventual y potencialmente este delito y ocultarlo, que yo creo que es lo peor y lo más grave,
ya te comienza a dar ciertos rasgos, ciertas características, claro, que tienen ellos. Son, de cómo actuaban, de quiénes estamos hablando. Bueno, ahí queremos aprovechar la capacidad del capitán, de nuestro querido capitán, también, y sus conocimientos de psicología, ¿no? Sí. También, y su preparación y formación, porque, o sea, uno empieza a armarse un perfil. O sea, esta misma madre, doña Julia Chuñil, declaró en alguna oportunidad en contra de uno de sus hijos, sí, por el delito de homicidio. Sí. O sea, ahí había un clima interno, eso nos habla de relaciones familiares súper complejas, había un clima de violencia, o sea, la misma mamá había declarado en contra de su hijo en la justicia para que fuera sancionado y castigado. Había una violencia latente, sin lugar a dudas, y ya está esta denuncia que habla de una violencia intrafamiliar. Y ojo, la violencia intrafamiliar ya es un antecedente clave porque habla de un estilo generalizado de violencia. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos de los aspectos que yo tiendo a solucionar de la vida, los tiendo a solucionar en torno a la violencia y en torno a la agresión, controlado, desmedida. Y eso es, sin lugar a dudas, lo que ahora debe demostrarse en lo que va a ser esta formalización, la cantidad de los elementos que se han recopilado a lo largo de este proceso. Y me atrevo a decir que, sin lugar a dudas, todo apunta un poco más o menos a eso, a cómo la violencia en carácter desmedido terminó generando este escenario que ahora estamos viendo. Claro, qué importante es lo que decía Karen, capitán, respecto de una cosa es el relato, el testimonio, y otra es la evidencia científica, ¿no? La prueba práctica que se pueda descubrir y que pueda de alguna manera involucrar a los responsables de este hecho. Bueno, los análisis y las evaluaciones se están realizando, hay peritaje. Esto ocurre durante la madrugada, participan, nos decía, cerca de 500 efectivos. Ignacio Beltrán ha sido testigo de esto. Vimos que fueron detenidos estos tres hermanos junto con el yerno. Ignacio, cuéntanos un poquito de lo que está ocurriendo ahí, qué se está haciendo. Veíamos que se instalaron estas carpas del Abocar. Nos imaginamos que más de alguna información debe contar las policías para estar realizando los peritajes en ese lugar. ¿Qué es lo que se busca y dónde se está haciendo, Ignacio? Claro, estamos precisamente a escasos metros, 10 metros de la vivienda donde está trabajando precisamente el laboratorio de criminalística de Carabineros. Es precisamente el trabajo que está realizando a esta hora, por ejemplo, con algunos drones que están fijando fotográficamente desde el aire este domicilio, pero además con un trabajo de personas, científicos del Abocar, digámoslo así, que están trabajando a esta hora al interior de este domicilio, lo decimos, pero son distintas construcciones. Vemos una casa y al menos unos 2 inmuebles aledaños que podrían ser bodegas. Y es precisamente el trabajo que está realizando la Abocar a esta hora. Vemos que sale personal desde el interior de estas viviendas, pero también entre los árboles podemos ver que hay una gran cantidad de otros funcionarios que precisamente están trabajando al interior de estos muebles. ¿Qué es lo que están buscando? Precisamente cualquier elemento que sea una pista, que sea un elemento de prueba para poder llevarlo a un juicio oral, pero además están buscando derechamente los restos, el cuerpo que aún no ha sido habido, es decir, el cuerpo de Julia Chuñil, de esta activista, de esta ambientalista que está perdida desde el mes de noviembre del año 2024. Y si es que hay una gran cantidad de funcionarios policiales concentrados precisamente en este lugar, es que aquí sería el lugar indicado donde podría estar esta mujer, ya sea enterrada o de alguna manera oculta por parte de las personas que la Fiscalía se indica como los autores de su muerte. Precisamente 2 hijos varones y una de sus hijas, además también de la participación de un ex yerno, que son los 4 detenidos durante esta madrugada en este masivo operativo de la región de Los Ríos, y donde en minutos más estas personas van a tener que enfrentar también una audiencia de control de detención, al menos en la ciudad, en la comuna de Los Lagos, aledaña aquí a la comuna
de Mafil. Claro, en el Juzgado de Garantía de los Lagos se va a llevar a cabo esa diligencia. Mira, tengo aquí a los involucrados, quienes son los hijos, ¿no?, de Julia Chuñil. Estamos hablando de Pablo San Martín Chuñil, que es uno de los hijos mayores, señalado desde el inicio como una de las voces más activas en la familia respecto de la desaparición. Podríamos decir tal vez que era el vocero de la familia. Cuando alguien tenía que referirse a la desaparición de su madre, era él quien lo hacía. Javier Troncoso Chuñil, también hijo de Julia, que vivía en el mismo predio donde hace algunos minutos Ignacio estaba hablando con don Floridor, y quien también ha estado vinculado a la investigación por algunos de los hallazgos periciales. De estos hallazgos que señalábamos corresponderían a Javier Troncoso Chuñil. Y Janet Chuñil, que es hija de Julia, parte de la familia investigada y quien habría puesto la denuncia de la desaparición de su madre 2 días después. Ella habría sido. Y aparte de eso, dos hijos más que no están involucrados hasta ahora. Están involucrados, pero que a lo mejor algo tienen que decir sobre este caso. Y ahí preguntarle al capitán, porque esta investigación que encabeza la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, da cuenta de un resultado de una investigación muy compleja, muy sigilosa, muy reservada, dirigida justamente por la Fiscalía. Se desarrolló junto a Carabineros allá y participaron distintas instituciones del Estado. ¿De qué manera comienza a encontrarse este hilo que conduce finalmente a esta detención, capitán? Bueno, como bien lo señalas, Karen, aquí hay un trabajo que realizó la Fiscalía de Los Ríos específicamente, y un trabajo de alta complejidad, por sobre todo. Y varias instituciones participaron previamente de lo que fue diferentes diligencias que de alguna otra manera han permitido conducir el curso de la investigación hasta este punto, y que de alguna otra manera ahora finalmente se concreta a través de lo que es la detención de estas personas mediante el levantamiento de información, capitán, y antecedentes formales. ¿Sí? ¿Y el ex yerno qué participación tendría, qué antecedentes tendría, qué se sabe de él? Bueno, él está por un delito de homicidio calificado. Entonces, ahí de igual forma... Claro, no es parricidio en ese caso porque no es familiar sanguíneo, ¿no? No hay un grado de consanguineidad, entre comillas. De igual forma, ahí las figuras pueden ir variando a lo largo del proceso, pero... ¿O es parricidio también porque es familiar directo? O podría ser un femicidio no íntimo. Claro. Podría ir variando. Eso obviamente en materia de lo que el Ministerio Público, a la luz de los antecedentes que han sido obtenidos a través del proceso investigativo profesional que le ha entregado Carabineros, va obviamente configurando y tipificando cuál es su participación. Y eso puede ir variando a la larga. Bueno, hay varias dudas con respecto a los antecedentes de este ex yerno, ¿no es cierto? Era casado con esta hija que también es detenida. Ahí vamos viendo los lazos familiares y de qué manera permiten esta detención, qué antecedentes claves se encuentran que los vinculen, que los sitúen a ellos en el sitio del suceso, porque lo que mencionaba la familia antes es, mira, aquí está el yerno o ex yerno justamente sacado desde el interior de esta casa y conducido ahí por efectivos policiales para ser formalizado dentro de muy poco. Esa detención, perdona, ¿fue en Temuco o en Mafil, capitán? Porque tengo entendido que la imagen que tenemos de los 4 detenidos hasta ahora es la del yerno, ¿no? Claro, no hemos visto a los hijos, pero vivían en el mismo lugar. Ahí viene el yerno y luego aparece uno de los hijos junto a estos funcionarios del CEP, del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas, ¿no? Correcto. Que llevan con estas cajas con evidencia importante también. El contenido de esas cajas me parece que es clave para lo que vamos a ver dentro de las próximas horas en esta audiencia que se va a llevar a cabo en el Juzgado de Garantía de los Lagos. Y este es uno de los hijos. Uno de los hijos, son 3 hijos los detenidos, 2 hombres, una mujer, el ex yerno. Estamos viendo, ¿no es cierto?, si él era casado con esta hija, ¿no es cierto?, y es una relación que ya se había terminado, pero que seguían ahí muy vinculados. Y recordemos un poco cuál era el relato de la familia. Capitán, no sé si se acuerda que se hablaba de Julia Chuñil, decíamos esta dirigente mapuche, ambientalista, que según las versiones familiares de los hijos había salido con un machete a enfrentar a alguien en compañía de su perro, Cholito, y que se le había perdido la pista, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, este día 8 de noviembre del año 2024. Vamos con Nacho Beltrán. Nacho, tú tienes algo que comentar respecto a lo que estábamos planteando aquí, ¿no? Los hijos, cómo en algún minuto ellos negaron responsabilidad, acusaron un montaje. Cuéntanos un poquito de la información que manejas tú, que has estado siguiendo este tema también. Sí, claro, y con un momento importante y una imagen importante que mostrar, Karim,
porque aquí tenemos, aparte de los canes, Mira, de los perros que precisamente están aportando, buscando por parte de Carabineros en la búsqueda de esta mujer, perros que recién los veíamos que estaban trabajando ahí y que ahora ya se van a uno de los vehículos donde están siendo trasladados. Pero claro, eso es un elemento importante de qué es lo que se está buscando en el día de hoy. Y si hay unos perros, busca cadáveres, busca restos orgánicos, es precisamente eso es lo que se busca, los restos de Julia Chuñir, que es un elemento clave para esta investigación de poder tener el cuerpo del delito, para acreditar esta mujer se encuentra fallecida, no solamente desaparecida, y es lo que precisamente busca a esta hora la Fiscalía, más allá de todo antecedente que tenga y de la convicción además de poder formalizar el día de mañana sin este antecedente clave que es el cuerpo del delito. Respecto a la participación de los hijos, veía hace un rato también en un concierto de un grupo Manu Chao en los últimos días, donde estuvo Pablo, uno de sus hijos de Julia Chuñir, diciendo que la Fiscalía apuntaba en la investigación precisamente a esos familiares, lo que ha sido descartado por parte de ellos, pero poniendo, digamos, el parche ante la herida, mostrándole a la opinión pública que ellos están siendo investigados y que en algún minuto también podrían ser sospechosos o ser detenidos, como ocurrió el día de hoy. De hecho, lo que dijo él en este concierto de Manu Chao es que querían echarle la culpa a la familia. Eso es lo que plantea. Niega responsabilidad, acusó que había una suerte de montaje. Y exigía verdad y justicia, ¿no es cierto? Irrumpe ahí en medio de este concierto de Manu Chao, decíamos, en Temuco, región de la Araucanía, exigía entonces sobre el escenario. Escuchemos un poquito, tenemos el ambiente de lo que ocurrió en esa oportunidad. Mira. Muy agradecido de Manu Chao, que nos haya invitado a expresar el dolor que tenemos nosotros como familia de no encontrar a nuestra madre a esta altura que ya llevamos 1 año 2 meses. Para nosotros es muy grato estar acá con la tristeza que tenemos, por no tener a nuestra madre al lado, y que lo estén culpando a nosotros es terrible. Y por eso estamos acá para difundir el tema de mi madre en todo Chile, donde me inviten, yo trato de ir para pillar verdad y justicia por mi madre. Así que muchas gracias y queremos que Ahí se apuntaba a los poderosos, ¿no? Empresarios asesinos. Claro, decía justamente el cartel detrás. Y aprovechaban cada una de las tribunas o ventanas la posibilidad entonces de conducir la investigación, la causa en una dirección, ¿no? Apuntando a los poderosos y a quienes viven en la zona. Se encuentran detenidos justamente estos familiares, ¿no? Correcto. Decíamos 3 de sus hijos, más el ex yerno. ¿Qué le parece, capitán, eso? Mire, son principalmente intenciones de desvirtuar o de orientar la investigación hacia otras direcciones. Ahora, simplemente aquí lo que existe de fondo no es un capricho. Hay un trabajo investigativo serio, profesional, que se ha llevado y ha conducido no solamente por parte de Carabineros de Chile, sino que igual por parte de la Fiscalía, y que ha permitido generar el convencimiento jurídico para el juez de garantía de poder determinar la orden de detención para estas 3 personas. Entonces, no hay arbitrariedades aquí de fondo. Lo que tenemos que obviamente ver de ahora en adelante es continuar recopilando mayor cantidad de antecedentes y de evidencia que permitan sostener de una mayor forma lo que es el enjuiciamiento que se pretende realizar hacia estas personas, pero de momento ya los antecedentes que hay han permitido crear un convencimiento claro y sólido de que lamentablemente el destino habría sido este. El dinero, qué tremendo, como muchas veces, bueno, el dinero, las propiedades hacen que surja la parte más terrible y fea del ser humano. ¿Cuál sería la motivación en este caso? Ahí desconozco, Karen, de plano o de manera más profunda los antecedentes que llevaron finalmente a cometer este hecho criminal, pero vuelvo e insisto, es la violencia finalmente la que escala, la que aflora cuando diferentes problemas o vicisitudes de la vida terminan por ahogarnos. Y me atrevería a decir quizás
que de una forma muy superficialmente hablando, este habría sido uno de los móviles principales que lamentablemente conducieron a este trágico desenlace. Oye, ¿qué penas enfrentan? Vamos a estar con un especialista, bueno, viene Sabas acá al estudio dentro de muy poquito, porque van a enfrentar cargos por homicidio calificado, probablemente de los más gravosos. Además está el vínculo, hay un parricidio, ¿no es cierto? Son los hijos justamente ahora quienes son sindicados como autores de esto. La importancia de encontrar los restos de Julia Chuñil, de esta mujer de 72, 73 años, ya habría cumplido, ¿no es cierto?, ahí en la zona, que salió un día muy temprano y que se le pierde completamente la pista. Encontrarla yo creo que también es muy importante para reconstruir qué pasó en ese día. Sí, sin lugar a duda, lograr obtener eso nos va a permitir obtener mayor cantidad de información, antecedentes periciales. Aquí recordemos que lo veíamos recientemente, bueno, lo están viendo en imágenes. Están los perros de búsqueda de cadáver que ellos, sin lugar a duda, generan un trabajo tremendamente importante para rastrear y para descartar zonas de interés. Por otra parte tenemos la OCAR, que por ejemplo tiene el trabajo de entomología, que ve todo lo que es la fauna cadavérica, donde los insectos que proliferan durante los procesos de descomposición del cuerpo también hablan y nos dan mucha otra información. Data de muerte, dónde fue que la persona falleció, si es que había o no luz del sol y un sinfín de otros elementos más que nos permiten de igual forma ir aclarando, descartando cierta información. Todo eso, insisto, se va sumando al trabajo testimonial, al trabajo investigativo y se nutre con este trabajo científico que hablábamos recientemente. Sí, yo no puedo entender, estoy muy sorprendido, la verdad, como un hijo, si es que es así, insisto, en la presunción de inocencia, pero además aparecer públicamente haciendo estos llamados en medio de un concierto, ¿no? Cuando hay una investigación en curso y que da cuenta de la detención, o sea, es una actitud psicopática, completamente. Vamos a terreno, volvemos con Ignacio Beltrán, está el trabajo de los canes ahí. Cuéntanos los movimientos que hay hasta ahora, Ignacio. Claro, ahí recién veíamos los perros que estaban trabajando en este lugar, no los tenemos, digamos, directamente con la cámara en este minuto, pero vemos también el trabajo de seguridad que hay en torno a la zona. Deben ser 3, 4 caminos que están bloqueados precisamente a esta hora en el sector de Mafil, Putreguel se llama precisamente esta zona, y porque además hay otro domicilio que está corriendo la misma suerte, donde también hay una gran cantidad de carabineros resguardando ese sitio del suceso, también la Bocar de carabineros que está trabajando en otro sitio del suceso, uno de los domicilios que precisamente fue allanado durante esta madrugada. Hay un punto muy importante también que hay que dar a conocer. La familia o los hijos precisamente de Julia Chuñil eran parte de esta investigación, eran querellantes en esta causa. ¿Qué es lo que exigían hace un par de meses, hace 2 o 3 meses? Que no podían tener acceso a la carpeta de investigación, siendo querellantes. Ellos decían que no tenían toda la información que manejaba la Fiscalía, por lo tanto eso lo hacían público. Y aquí, el día de hoy, con la decisión que toma la Fiscalía de detener a estas personas previo consultado y solicitado a un tribunal de garantía, explican por qué no se le estaba dando acceso a la carpeta de investigación a todas, digamos, las pruebas que habían a la familia. Y era precisamente porque ellos también estaban siendo investigados y no tenían solo la calidad de querellantes, sino también la calidad de investigados. Eso va a cambiar el día de hoy. No se puede tener acceso a todo cuando se le está precisamente imputando este delito, que eso va a ocurrir el día de mañana, un punto a tener en cuenta también. Nacho, sin duda tú también has estado siguiendo este tema durante el año, 2 meses que lleva esta investigación. ¿Se hizo un intento de aprovechamiento político o se usó de frentón un caso que es estrictamente policial, ¿no? Y que en algún minuto tuvo muchos reproches social por lo mismo, porque se le dio este tinte político? Ahora uno ve estas apariciones públicas dando muestras de dolor, de tristeza, exigiendo justicia.
cuando los procesos penales lo que hacen no es medir eso, no miden emociones, sino que se miden las pruebas, y las pruebas en este caso parecen ser bastante contundentes, más allá del estado emocional al que nos querían llevar estas personas que estaban siendo investigadas y que hoy fueron detenidas y que van a enfrentar la justicia, ¿no? Sí, claro. Una situación bien compleja la que se viene ya desarrollando desde hace varios meses. Oye, hubo, claro, participación de unos 100 efectivos desde las 5 de la mañana, según el reporte que estábamos revisando acá con Karim. La presencia de drones, ¿no es cierto?, en esta investigación. Recordemos que además se tomó declaración a muchas personas. Sí. Se sindicó en algún momento, capitán, como principal sospechoso a uno de los vecinos del lugar. Se hablaba ahí de un empresario de origen alemán. Finalmente, bueno, los hijos que eran querellantes en este caso resultaron detenidos, con la participación además de una de las hijas que varios días después se supo que además era una de las denunciantes, ¿no? Correcto. Todas esas líneas que tú mencionas, Karen, investigativas, van y son trabajadas de manera oportuna, fehaciente y con el mismo tesón. Pero en el transcurso del desarrollo de esa línea investigativa y las diligencias que cada una de ellas se enmarcan, se va observando que otras líneas investigativas también van tomando mayor peso o van desvirtuando unas a la otra. Y es en ese juego que, insisto, el trabajo investigativo o el peso de la investigación se va asentando dentro de su propia maduración, y hay propias líneas investigativas, hipótesis, testigos, sospechosos, como se podría decir, que van perdiendo prioridad. Y es en esa línea... Por eso es importante el peso de la prueba más allá del relato o el testimonio que se pueda entregar. Por eso es tan clave que sea una investigación independiente y objetiva. Correcto. O sea, se dice que no importa lo que tú sabes, sino lo que tú puedes demostrar. Claro. Y lo que yo puedo mostrar en base a mis relatos, si yo estuve tal día, tal hora, bueno, tenemos que comprobarlo. A través de cámara, a través de otro testigo. Yo me llevaba bien con ella. Bueno, contrastémoslo, o sea, ¿qué dice alguien más? Y todos esos discursos, todas esas narrativas que en algún momento pueden parecer lógicas, se van contrastando con otros elementos probatorios, con otras fuentes de información, que posteriormente van entregando de alguna otra manera más certezas o nos van generando una mayor proximidad a lo que puede haber sido la verdad. Oye, vamos a estar muy atentos a lo que está pasando. Diligencias en curso, además, con mucha evidencia. Veíamos cómo sacaban de ahí cajas, no sabemos con qué. Va a estar dentro de muy poquito también esta audiencia a la 1 de la tarde, el control de detención de los hermanos Chuñil, y lo más probable es que se amplíe para mañana también esta formalización durante horas de la mañana. Le agradecemos a Ignacio Beltrán por esta información desde muy temprano, de manera además exclusiva, con todo lo que estaba pasando en el lugar. Bueno, vamos a estar atentos a ver si es que hay novedades de los peritajes que se están realizando ahí. Llegaron los perros que buscan cadáveres, así que vamos a seguir muy pendientes. Capitán, muchísimas gracias también, capitán, por acompañarnos. Eso, que se quede con nosotros durante la mañana.